Profe, buen día. Hola, buen día, dime. Sí. Tenía una consulta. Yo quería saber si era posible que subieran el PowerPoint de la clase anterior de proteínas y aminoácidos. Ah, sí, ahora le decimos a Liliana, ahora que Bueno, no sé gracias, si profe. si nos está escuchando. Sí, dale, ahora lo subo. Ah, dale. Gracias, Y, profe. y por ahí el de carbohidratos también, Lili. Puede ser. Dale, subo los dos ahora, así ya Ujú, quedan. Listo. ujú. Hola chicas. Hola, Marcela. ¿Qué Ujú. tal? Bueno, sí, bueno, buen día a todos. La idea, no sé si hay alguna pregunta de lo anterior para hacer. La idea de la clase de hoy, esta semana, hoy y mañana, desarrollar la unidad 10 de hidratos de carbono. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ¿les parece que empezamos? Bueno, vamos a compartir. A ver. Bueno. ¿Se ve la pantalla, el PowerPoint, la presentación? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la unidad de hidratos de carbono. Estos son los temas que vamos a desarrollar. La clase de hoy vamos a dedicarla al punto 1, donde vamos a ver monosacáridos, qué son monosacáridos, cómo se clasifican. Vamos a hablar de configuración, de estructura simple. Vamos a presentar como monosacáridos a la glucosa, a la fructosa. Vamos a abordar el concepto de muta-rotación y vamos a ver algunas reacciones típicas como es la oxidación y también la reacción con alcoholes. Mañana vamos a presentar los disacáridos, los de interés biológico, los de mayor interés, y polisacáridos. Y vamos a aprovechar y vamos a, después de la clase, vamos a charlar sobre lo que ustedes pudieron, a través de la actividad experimental, lo que pudieron descubrir, y lo vamos a tratar de relacionar con lo que desarrollemos de esos temas. Bueno, entonces, antes de empezar así con una definición que tal vez no tenga demasiado, no les aporte demasiado, pensemos un poquito en la importancia de los carbohidratos en la vida. Ustedes saben que forman parte de las plantas y de los animales, los carbohidratos, son indispensables para la vida. Si nos ponemos a pensar en algunos procesos biológicos naturales, ustedes saben que las plantas convierten el dióxido de carbono en carbohidratos a través del proceso de fotosíntesis. ¿Cuáles son esos azúcares, productos de la fotosíntesis? Principalmente celulosa y almidón. Por otro lado, la celulosa. La celulosa forma, o sea, tiene funciones de sostén, funciones estructurales. Por eso forma parte de las paredes de las células, forma parte del tejido leñoso de las plantas,
Ese es un polisacárido, un azúcar. Otro polisacárido, otro azúcar que cumple funciones de reserva de energía es el almidón. Es la forma en que se almacenan carbohidratos para utilizar después como alimento y como fuente de energía. Ustedes en las experiencias esas en casa van a trabajar con ese polisacárido que es el almidón. Algunas plantas como la caña de azúcar, la remolacha, producen sacarosa. La sacarosa es el azúcar común de mesa. Otro azúcar importante, la glucosa, ustedes saben que es un componente importante de la sangre. Cuando hablamos de contenido de azúcar en sangre, estamos hablando de la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Otros dos azúcares importantes, la ribosa y la 2-desoxirribosa, son componentes del material genético, de los ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Otros azúcares forman parte de coenzimas, de antibióticos, del exoesqueleto de los artrópodos y de los insectos, de las paredes celulares de las bacterias, de las membranas celulares de los mamíferos. Entonces, bueno, podemos ver la importancia de los azúcares en nuestra vida diaria. Nosotros los englobamos, o cuando se refieran, se remitan a un libro de texto, los van a ver muchas veces agrupados en lo que se llaman biomoléculas. En esa categoría colocamos a los carbohidratos y también a las proteínas que vimos la semana pasada. Bueno, vamos entonces ahora sí con definiciones. La palabra carbohidrato o hidrato de carbono hace referencia a la fórmula molecular de estos compuestos. Por ejemplo, la fórmula molecular de la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, la cual podría escribirse como carbono 6 y 6 moléculas de agua. Este tipo de fórmulas no se usa, ¿sí? No es de uso común. Pero, a pesar de eso, este nombre de carbohidrato, hidrato de carbono, persiste hoy en día. También se los llama glúcidos o azúcares o sacáridos, haciendo referencia a el sabor dulce que presentan. Saccharum, ¿sí? En latín, quiere decir azúcar. Bueno, entonces, aquí hemos presentado entonces a los hidratos de carbono. Bueno, pero vamos a ver químicamente qué son los carbohidratos. En términos de su estructura orgánica, los carbohidratos son polihidroxialdehídos, ¿sí? O aldosas, o polihidroxicetonas, también llamados cetosas, o sustancias que por hidrólisis forman aldosas y cetosas. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una estructura de uno de los azúcares más abundantes, como es la glucosa, ¿ven? Polihidroxi, ¿sí? Tiene 5 funciones hidroxilo de alcohol y una función aldehído, es decir, esta es una aldosa. La química de los carbohidratos será principalmente la combinación de la química de dos grupos funcionales, la función alcohol y la función carbonilo, ya sea de un aldehído o de una cetona. Bueno, en general, a ver, acá, los carbohidratos se clasifican de acuerdo a su estructura en azúcares no hidrolizables, es decir, aquellos que no se descomponen en azúcares o en unidades más simples, que es el caso de los monosacáridos, que pueden ser aldosas o polihidroxialdehídos o cetosas o polihidroxicetonas. Y por otro lado tenemos los hidrolizables, que son aquellos azúcares que por hidrólisis
se descomponen en azúcares más sencillos. Entonces, dentro de los hidrolizables tenemos oligosacáridos, que el prefijo oligo quiere decir unos pocos, entonces son moléculas que tienen 2, 3, 4, unas pocas unidades de monosacáridos. Y los polisacáridos, que están formados por un número elevado de moléculas de monosacáridos. Estos oligosacáridos pueden ser disacáridos, trisacáridos, y así siguiendo. En realidad, los más frecuentes son los disacáridos, ¿sí? Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo de la relación entre carbohidratos, o entre polisacáridos, oligosacáridos y monosacáridos, podemos pensar en el almidón. El almidón es un polisacárido. Cuando se hidroliza parcialmente, da la maltosa, que es un disacárido. Es un oligosacárido. Y cuando la hidrólisis del almidón es total, obtenemos un monosacárido, que es la glucosa. Bueno, entonces, los monosacáridos no pueden hidrolizarse a unidades menores. Bueno, entonces, a modo de resumen, podemos decir que los monosacáridos son carbohidratos no hidrolizables, pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, y se clasifican de acuerdo a que contengan la función aldehído en aldosa, y si tienen la función cetona en cetosas. Además, los monosacáridos pueden clasificarse de acuerdo con el número de átomos de carbono que están presentes en la molécula. Entonces hablaremos de triosas, cuando tienen 3 átomos de carbono, tetrosas, para 4 átomos de carbono, pentosas, hexosas, heptosas, y así siguiendo. Entonces, combinando este nombre con este otro, por ejemplo, si nos vamos a la glucosa, es una aldosa, ¿sí? Y además es una hexosa, entonces se dice que es una aldohexosa, ¿sí? Tiene la función aldehído y tiene 6 átomos de carbono. Existen otros tipos de combinaciones, no sé, la fructosa, por ejemplo, es una cetohexosa, dado que es cetosa y además tiene también 6 átomos de carbono. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No, profe. ¿No? Bueno, miren acá, tenemos el azúcar más simple, la triosa, la aldotriosa más simple, que ya la hemos visto, es el gliceraldehído. El gliceraldehído es la aldosa más sencilla, ¿sí? Tiene un centro quiral. Estas aldosas, acá por tener centro quiral, hay un par de estereoisómeros que son enantiómeros entre sí. Este gliceraldehído se relaciona con el glicerol, que es el alcohol, el 1,2,3-propanotriol. La cetosa más sencilla, a ver, acá es esta, es la dihidroxiacetona. Ven que no tiene esta centro quiral, ¿sí? Esta es la cetotriosa más sencilla. Bueno, tanto la dihidroxiacetona como el gliceraldehído están relacionados con el glicerol. En el glicerol, no sé si se acuerdan, tiene 3 grupos hidroxilos, es decir, es el 1,2,3-propanotriol. Entonces, recordemos que hacíamos referencia o denominábamos cada uno de los enantiómeros utilizando esta configuración DOL. Solamente indica que el compuesto
¿sí? El azúcar en cuestión, a ver si los vemos por acá, ¿sí? Tiene la misma configuración que el DOL gliceraldehído, con el hidroxilo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, si miramos la glucosa, ¿sí? Miramos el centro quiral de mayor orden y vemos que es parecido a al del D-gliceraldehído. Entonces, esta aldohexosa es la de glucosa, ¿sí? Al igual, estaba acá la molécula, que el de gliceraldehído. Entonces, podemos extender esta denominación que propuso Fischer de D y L para todos los azúcares. Bueno, vamos a ver entonces acá el árbol genealógico, uy, esto que me molesta, el árbol genealógico de los D azúcares. Entonces, partimos, estas serían las D-aldosas, todas estas. Partimos del azúcar más sencillo, que es el D-gliceraldehído. ¿Ven? Aquí en azul, el hidroxilo, que le da la denominación D. Vamos a ir, entonces esto es una aldotriosa. Vamos a generar las aldotetrosas agregando un centro quiral entre el carbono carbonílico y el carbono que le da el nombre D, que es el azul. El agregado es este carbono que tiene un hidroxilo rojo. A partir de esta aldotriosa aparecen dos aldotetrosas, dado que este nuevo centro quiral puede tener el hidroxilo a la derecha o a la izquierda. Cada una de estas D-aldotetrosas tiene un nombre común particular. D-eritrosa y D-treosa. A su vez, para seguir aumentando un átomo de carbono, esta D-eritrosa le agregamos un nuevo centro quiral. Fíjense que la parte inferior, el carbono 4, 3 y 2, son iguales, ¿sí? En ambas dos. El nuevo centro quiral, que sería este carbono, puede tener hidroxilo a la derecha o a la izquierda. Y así tenemos dos D-aldopentosas que son la D-ribosa y la D-arabinosa. Por su parte, la D-treosa también da lugar a dos D-aldopentosas, la D-silosa y la D-lixosa. Y a su vez, cada D-aldopentosa da lugar con el mismo análisis a dos D-aldohexosas, ¿sí? De estas, la que nos interesa es esta, la D-glucosa. Es D-glucosa porque tiene esta configuración de sus centros quirales. Cualquier cambio, cualquier configuración del centro quiral que sea diferente de esta, es otra azúcar, ¿ven? Cada una tiene su propio nombre, su nombre común. Entonces, esta sería el árbol genealógico de la familia D. Bueno, Profesora, entonces, sí, decime. una pregunta. ¿La propiedad Sí. de ser dextrógiro o levógiro también se extiende? No, o sea, son diferentes. Nosotros, viendo la estructura, podemos decir si son D azúcares o L azúcares. Sin embargo, el sentido de rotación de la luz polarizada es puramente experimental. Hay D azúcares que son dextrosas y otras D azúcares que son levógiras. Por lo tanto, no hay ninguna correspondencia entre la configuración de L y el poder rotatorio del azúcar. ¿Sí? Sí. Eso es una confusión muy frecuente, el decir D significa dextrógiro y L levógiro. No. D indica que tienen la misma configuración relativa al D-gliceraldehído, ¿sí? Y L, que son azúcares que tienen la misma configuración relativa que el L-gliceraldehído. Entonces. Profe. Sí, decime. ¿Y la melaza es alguno de estos? Es la miel. ¿Mm?
que es el producto de hidrólisis de azúcares provocados generalmente por las enzimas que están presentes en las abejas. Eso es la melasa, es una mezcla de fructosa y de glucosa. Pero no es, o sea, no es un carbohidrato específico. Ah, bien, gracias, profe. Bueno, cuando veamos mañana la sacarosa, vamos a hacer alguna referencia a la miel. Es una mezcla saturada de fructosa y de glucosa, o sea, a partir del azúcar, de la sacarosa. Bueno, entonces, fíjense, tenemos el D-gliceraldehído, un centro quiral. Es decir, hay dos esterisómeros. ¿Cuál es el otro esterisómero? El L-gliceraldehído, el enantiómero de esta. Fíjense, tenemos, ¿sí?, las aldotetrosas. Tienen dos centros quirales. Por lo tanto, el número de esterisómeros es 2 a la 2, 4. Pero acá tenemos solamente dos aldotetrosas. ¿Cuáles son las otras? Y son los correspondientes enantiómeros. La L-eritrosa y la L-treosa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la mitad de los esterisómeros, los correspondientes a la familia D. ¿Sí? Ya sean tetrosas, pentosas, y aquí tenemos hexosas. En el caso de las hexosas, tienen 4 centros quirales, 2 a la 4 es 16, deberíamos esperar 16 esterisómeros. Sin embargo, aquí hay 8, porque los otros 8 son los correspondientes enantiómeros de cada uno de ellos. ¿Eso está claro? Entonces, si ustedes quisieran hacer la estructura de la L-glucosa, ¿qué hacen? Hago el enantiómero, no solo doy vuelta, cambio la configuración de este hidroxilo azul. Hago la imagen especular no superponible de toda esta, ¿sí? Eso les tiene que quedar claro. Es frecuente que si les dicen L-glucosa, solo cambian la posición de este centro quiral. No, es el enantiómero de este azúcar, de este monosacárido. ¿Sí? Y así, si quisiera armar la estructura, no sé, de la L-eritrosa, hago la imagen especular de este, y así con cualquier otro azúcar. Por otro lado, entonces, si nosotros quisiéramos establecer la relación entre esta molécula y esta, son esterisómeros, ¿sí? Ahora, ¿son enantiómeros? No, no son enantiómeros, porque no son imágenes especulares no superponibles, son diasterómeros, es decir, todos los azúcares que se encuentran en una misma fila horizontal guardan entre sí la relación de ser diasterómeros, ¿sí? Estas son 2 son diasterómeras, esta también, y estas 8 también son diasterómeras entre sí. Bueno, entonces, ¿hasta ahí estamos? Aquí tenemos la familia de las D-cetosas, ¿sí? Entonces, esta, la más simple, no tiene centro quiral. Vamos agregando un centro quiral entre el carbono carbonílico y el carbono del extremo. Entonces, para hacer D, solo lo puedo poner hacia la derecha, al hidroxilo, ¿sí? Ahora sí, esta D-eritrulosa, cuando agrego un centro quiral entre el carbono carbonílico y este en azul, el rojo, aparecerán 2 esterisómeros, uno con el hidroxilo a la derecha y otro con el hidroxilo a la izquierda. Y así también la ribulosa, ¿sí?, cuando agrego un nuevo centro quiral entre el carbono carbonílico y el carbono este rojo, ¿sí?,
tendré también 2 cetohexosas provenientes de la D-ribulosa y otras 2 provenientes de la D-cilulosa. Una de ellas, la D-fructosa, es uno de los monosacáridos de gran interés por la gran abundancia de este monosacárido. Fíjense que en general las cetosas, todas ellas, tienen el carbono carbonílico en el carbono 2. ¿Sí? Es una característica de las cetosas. Bueno. Profe, ¿Sí? cada nombre Es- que va apareciendo, ¿lo tenemos que saber cómo? O sea, ¿son de memoria? No, solo deberías saber manejarte con la glucosa y con la fructosa. En general, cuando hablemos de otro azúcar que no sea glucosa y fructosa, los referiremos a ellos. Entonces, por ejemplo, diríamos, bueno, a ver, la galactosa. ¿Cómo sería la galactosa? Y la galactosa es el monosacárido, es un D-azúcar que solo difiere de la glucosa en la configuración del carbono 4. Fíjate que la glucosa y la galactosa solo difieren en el carbono 4, en este. El resto es todo igual. Entonces, en general, si vos sabes glucosa y fructosa, podemos referenciar el resto de los monosacáridos a estos dos. Pero sí, fructosa y glucosa está bueno, lo deberías saber. Bueno, la glucosa, algún comentario, dijimos, tiene esta fórmula molecular, vimos que era un polihidroxialdehído, y antiguamente a la glucosa, por el hecho de ser dextrógira, es decir, que rota la luz polarizada hacia la derecha, se la llamó dextrosa, ¿sí? Acá. Entonces, así muchas veces la pueden llegar a encontrar en las etiquetas de los alimentos, pero es un nombre antiguo. De igual manera, a la fructosa, por ser levógira, antiguamente, por ser levorotatoria, se la llamó levulosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en algún libro antiguo que se habla de dextrosa y de levulosa, es en referencia a la glucosa y a la fructosa. Bueno, ahí tenemos, ¿ven lo que decíamos? La D-glucosa y la L-glucosa son enantiómeros, las imágenes especulares, no superponibles. Bueno, vamos a ver que los azúcares, estas estructuras abiertas de los monosacáridos, estas estructuras que hemos descrito, son consistentes con la química que se conocen de estos compuestos, pero son estructuras muy simplificadas. Entonces vamos a estudiar las verdaderas estructuras de estos compuestos, que son las estructuras cíclicas hemiacetálicas. Cuando estudiamos compuestos carbonílicos, ya sean aldehídos o cetonas, vimos que los alcoholes se adicionan al grupo carbonilo de aldehídos y cetonas de forma rápida y reversible para formar hemiacetales. Esto también vimos que podía ocurrir intramolecularmente cuando los grupos hidroxilo y carbonilo se localizan a una distancia adecuada en la misma molécula. Y esto es lo que ocurre en los monosacáridos. Los monosacáridos se encuentran principalmente en forma cíclica hemiacetálica en vez de las formas acíclicas aldo o ceto que acabamos de describir. Entonces, estas serían las estructuras hemiacetálicas simples. Sí, estructuras hemiacetálicas cíclicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, consideremos, esta sería la glucosa que tiene hidroxilo, o sea, la D-glucosa. Este a la izquierda, este a la derecha. Entonces,
para construir estas estructuras cíclicas. A ver si tengo alguna... No. Lo que se hace es tumbar, rotar a la molécula 90 grados, ¿sí? De tal manera que el carbono carbonílico se aproxime al hidroxilo del carbono 5, con lo cual se forma el hemiacetal, ¿sí? Este 1 es el carbono carbonílico, este es el 2, fíjense que cuando uno tumba esta hacia la derecha, la rota 90 grados, los hidroxilos que están a la derecha van hacia abajo, y los que están a la izquierda van hacia arriba, ¿eh? Este hacia abajo, y acá no queda más hidroxilo, porque este alcohol, esta función, es la que participó de la adición nucleofílica al carbono carbonílico. Este carbono, carbono 6, es un sustituyente del ciclo. Entonces, para construir las estructuras hemiacetálicas cíclicas, en este caso de la glucosa, pero también lo aplicamos para cualquier otro azúcar, se representa de la siguiente manera. En primer lugar, se hace un anillo del tamaño de átomos de carbón, de átomos que va a tener al ciclarse. Tener en cuenta que si la ciclación es entre el carbono 1 y el 5, ahí tenemos 5 átomos de carbono, pero va a aparecer un oxígeno, es decir, que mi ciclo va a ser de forma hexagonal, de 6 elementos, de los cuales uno es un heteroátomo, que es el oxígeno. Se coloca entonces estas estructuras, esta manera de representar estas moléculas cíclicas en forma plana, son las estructuras de Haworth. Se coloca el oxígeno arriba, a la derecha, y se comienzan a numerar los átomos de carbono en el sentido de las manecillas del reloj. Los hidroxilos que están a la derecha se ubican hacia abajo, y los que están a la izquierda, en esta proyección de Fischer, se ubican hacia arriba. Entonces, ¿por qué aparecen dos estructuras cíclicas de la estructura, o sea, a partir de esta estructura abierta o acíclica, cuando se cicla, aparecen dos estructuras, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Y a que al producirse la adición nucleofílica, este carbono 1, que no era quiral, pasa a ser quiral, porque está unido a 4 sustituyentes diferentes. Está unido a hidrógeno, hidroxilo, oxígeno con todo lo que va para acá, y carbono 2 y todo lo que va para acá. Es un nuevo centro quiral. Por lo tanto, puede que el hidroxilo de este nuevo centro quiral vaya hacia abajo o hacia arriba. Y de esta manera aparecen estas dos estructuras que son diasterómeros entre sí, que solo se diferencian en la ubicación de este hidroxilo. Pero vamos a dar entonces algunos otros comentarios para, acerca de esta estructura cíclica. Entonces, vimos entonces cómo construir las proyecciones de Haworth a partir de esta estructura abierta. Entonces, dijimos, el anillo se visualiza como si fuera plano. Entonces, esta que está acá sería la manera de representar según una proyección de Fischer del azúcar. Tal vez les resulte más simple que representar las de Haworth. Eso, bueno, eso lo deciden ustedes, ¿sí? Esta es entonces hecha la ciclación usando las proyecciones de Fischer, esta y esta, ¿sí? En este caso sería el equivalente a esta proyección de Haworth, y esta equivale a esta proyección de Haworth. Entonces, podemos ver algunas características importantes de la estructura hemiacetálica de la D-glucosa. Bueno, como ya dijimos, el anillo es heterocíclico.
está formado por 5 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. Los carbonos 1 al 5 forman parte de la estructura del anillo, pero el carbono 6, carbono, hidrógeno 2, hidroxilo, es un sustituyente del anillo. Por otro lado, este carbono, que era el carbono carbonílico en la estructura abierta, aquí es un carbono hemiacetálico. ¿Se acuerdan cuál era el hemiacetal? Y era esa molécula que tenía la función alcohol y éter a la vez, ¿sí? A ver, la miramos, ahí. Este que es alcohol y éter, ¿sí? Este que es éter y alcohol, es el carbono hemiacetálico. Es este, el 1, ¿sí? Es simultáneamente un carbono que tiene la función alcohol y la función éter, que es todo esto O con todo este R que va hacia atrás. Bueno, por otro lado, todos los otros carbonos son carbonos de alcoholes secundarios, ¿sí? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, y el carbono 6 es un carbono de un alcohol primario. Por otro lado, el carbono 5 es un carbón de una función éter, ¿sí? Acá tenemos el oxígeno. Entonces, estas diferencias son determinantes en la reactividad de la glucosa. Y bueno, y finalmente, el carbono 1, en la estructura cíclica hemiacetálica, dijimos, es un nuevo centro estereogénico, por tener 4 grupos diferentes unidos a él. Entonces, vamos a llamar a esta configuración que tiene el hidroxilo hacia abajo, lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Y a esta otra configuración con el hidroxilo hacia arriba lo vamos a llamar beta. Es decir, estas dos estructuras hemiacetálicas que se diferencian en la configuración del nuevo centro quiral, ¿sí? Se llaman anómeros, anómero alfa y anómero beta, porque este nuevo centro quiral recibe el nombre de carbono anomérico. ¿Sí? Entonces estas dos estructuras, estos dos monosacáridos, que difieren únicamente en la configuración del centro anomérico, son anómeros, siendo este el anómero alfa y este el anómero beta. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ¿qué evidencia hay de que la glucosa o los otros monosacáridos se presentan bajo estas estructuras cíclicas? Bueno, aquí tenemos ahora las mismas 3 estructuras, pero usando proyecciones de Fischer, que son estas de arriba, tal vez las vean mejor acá. La estructura abierta, el anómero alfa, tal vez esto les resulte más simple, y el anómero beta, ¿sí? Entonces, ¿qué evidencia hay de que los monosacáridos se presentan bajo esta forma de hemiacetales cíclicos? Hay una evidencia, por ejemplo, si la D-glucosa se cristaliza del metanol, se obtiene la forma alfa pura. Por otro lado, cuando la glucosa se cristaliza a partir del ácido acético, produce el anómero beta. Como dijimos, los anómeros alfa y beta son diasterómeros. Por ser diasterómeros, tienen diferentes propiedades físicas, las cuales están acá indicadas abajo de las estructuras, en donde podemos observar que tienen diferentes puntos de fusión y también diferente rotación óptica específica. Ambas son dextrógiras, pero tienen
diferente rotación específica. Por otro lado, esto que hemos puesto acá, con doble flechita, indica, es lo que se llama mutarrotación de la glucosa. Las formas alfa y beta de la glucosa se interconvierten entre sí en solución acuosa. Por ejemplo, cuando se disuelve en agua la alfa de glucosa cristalina, se observa que la rotación específica disminuye gradualmente desde este valor inicial de más 112 grados hasta un valor de equilibrio de más 52 grados. Si se inicia con la forma beta cristalina, el resultado es un aumento gradual de la rotación específica desde este valor inicial de 19 grados hasta el mismo valor de equilibrio de más 52 grados. Estos cambios en la rotación óptica reciben el nombre de mutarrotación, lo cual se puede representar mediante el equilibrio que se muestra en esta ecuación. Recordemos que la formación del hemiacetal es un proceso reversible en equilibrio. Entonces, al iniciar con cualquiera de las formas hemiacetálicas puras, el anillo se puede abrir para dar el aldehído acíclico y rápidamente se vuelve a cerrar para dar la forma alfa o beta. Razón por la cual se obtiene entonces en solución acuosa una mezcla en equilibrio. En el equilibrio, una solución acuosa de D-glucosa contiene aproximadamente 35,5 o 36% de la forma alfa, 64,5 de la forma beta, y solo se encuentra alrededor del 0,003% de la forma de aldehído de cadena abierta. ¿De dónde sale ese valor de equilibrio? Bueno, a ver, de más 52 grados. Aquí tenemos representada la mutarrotación de la glucosa utilizando las conformaciones, ¿sí? Entonces, porque recordemos que las representaciones de Haworth planas son sencillas, pero en realidad, acuérdense que las estructuras cíclicas se pliegan para tratar de adquirir estabilidad, manteniendo el ángulo de enlace lo más parecido posible a un ángulo tetraédrico. Por eso se pliegan y se producen estos dobleces, y la proyección de Fisher más estable es esta que tiene conformación de silla. Entonces, bueno, acá vemos el anómero alfa, ¿sí? Aquí estaba lo que, aquí está explicando, el anómero alfa puro tiene estas propiedades, ¿sí? Cuando cristaliza, decíamos, el anómero alfa, a partir del metanol se obtenía el anómero alfa puro, y cuando lo hacía a partir del ácido acético se obtenía el anómero beta. Bueno, y esa mezcla en equilibrio tiene 36% de la forma alfa, 64% de la forma beta y solo trazas de la forma abierta. Bueno, algo más que no aparece acá. A ver, acá. Fíjense que no le decimos alfa de glucosa, ¿sí? ¿Sí? Sino que incorporamos acá un sufijo, piranosa. ¿A qué hace referencia este piranosa? Al tamaño del ciclo. Es decir, la forma cíclica de 6 miembros es la estructura preferida de la mayoría de los monosacáridos. Esta estructura de 6 miembros recibe el nombre de piranosa en relación al éter cíclico de 6 miembros que se llama pirano. Entonces, esta estructura, esta
o esta, ¿sí? Que sería la fórmula esta del extremo izquierdo de la ecuación de mutarrotación, recibe el nombre de alfa de, o sea, alfa porque tiene el hidroxilo del carbono anomérico hacia abajo, D porque proviene de la D-glucosa, gluco por la glucosa, y piranosa que indica el tamaño del anillo. Fíjense, es muy frecuente omitir los átomos de hidrógeno para que el dibujo no resulte tan complicado. Entonces, las estructuras piranósicas se forman mediante la reacción del grupo hidroxilo del carbono 5 con el grupo carbonilo. Sin embargo, en otros azúcares, el hidroxilo que reacciona es el del carbono 4. En ese caso, se forma un hemiacetal cíclico que tiene un anillo de 5 miembros. Y en este tipo de monosacáridos se llaman furanosas por la relación con el furano, que es el éter cíclico de 5 miembros. Es decir, la glucosa habitualmente se presenta en forma piranósica, pero podría presentarse en forma furanósica. Entonces, dijimos, las proyecciones de Haworth describen los anillos de piranosa como si fueran planos. Sin embargo, lo mismo que para el ciclo hexano, estos anillos generalmente toman una conformación de silla. En consecuencia, ¿sí? Este sería nuevamente el equilibrio de mutarrotación de la glucosa. ¿Cómo se saca este valor de más 52,6 grados? Se hace un promedio ponderado del grado de abundancia del anómero por su rotación específica, más la abundancia del otro por su rotación específica. Es decir, que haríamos un cálculo. La mezcla en equilibrio de las formas alfa y beta tiene una rotación específica que se calcula como 0,36 por el 36% por 112,2 más 0,64 por 18,7 o 19, y eso da 52,6. Podemos ver que cuando hablamos de estas estructuras, de las conformaciones, recordemos que los sustituyentes pueden estar en posición axial o en posición ecuatorial. ¿Por qué es más abundante este anómero, el beta? ¿Por qué hay 64% de ese y 36% de este? Porque este es más estable, porque el carbono 6, ¿sí?, se ubica ecuatorialmente lo más alejado posible de este otro hidroxilo, se encuentran este grupo voluminoso alejado de este otro grupo, por lo tanto, esta conformación es más estable que esta otra, por eso es más abundante. Bueno. Ya terminando, vemos acá la fructosa. Había un mensaje en el chat, no sé si decía algo. Si vamos a subir al aula, ya está contestado y todo, bien. Bueno, acá tienen, ven el éter cíclico furano, es un éter de 5 miembros, donde el oxígeno, el heteroátomo, ¿sí?, son 4 carbonos y un quinto el oxígeno. Esta es la fructosa, que es la 2-cetohexosa, con la que vamos a trabajar principalmente, y sus estructuras hemiacetálicas cíclicas son de tipo furanósicas. Sí o sí, el carbono, cuando es una cetosa, el carbono en el cual se produce la adición nucleofílica del alcohol es el carbono carbonílico, ¿sí? Por eso, el 1, ¿sí?, no forma parte del ciclo, está afuera. El que se transforma en hemiacetal es el carbono 2, ¿sí? Acá. Es alcohol y éter a la vez. Este es el carbono anomérico, el carbono 2.
La estructura furanósica de la fructosa se logra cuando el carbono 2 se reacciona con el alcohol del carbono 5. Entonces tenemos carbono 1 fuera del ciclo, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6 como sustituyente del ciclo. Aquí también aparecen las estructuras anoméricas alfa de fructofuranosa, beta de fructofuranosa. Bueno, acá nuevamente las conformaciones de las piranosas, ¿sí? Fíjense en esta, en la alfa, el grupo voluminoso es ecuatorial y este es axial. Y acá son los dos axiales, ecuatoriales, ¿sí? Bueno, algunas reacciones de interés son las reacciones de oxidación de los monosacáridos. A pesar que las aldosas se presentan sobre todo en forma cíclica hemiacetálica, a través de ese equilibrio de mutua rotación, estas estructuras cíclicas se encuentran en equilibrio con una pequeña cantidad del aldehído de cadena abierta. Justamente estos grupos aldehídos son los que se pueden oxidar fácilmente hasta ácidos. Estos ácidos que resultan de la oxidación del aldehído se llaman ácidos aldónicos. Entonces, esta reacción es tan simple que la oxidación se realiza con agentes oxidantes suaves como agua bromada, es decir, bromo 2 más agua, reactivo de Tollens, que recordemos que era un complejo de plata amoniacal, que daba la forma reducida del agente oxidante, era la plata que formaba un espejo, la plata metálica, el reactivo de Fehling, que es un reactivo a base de catión cobre más 2, azul, ¿sí? Que está complejado con ion tartrato, entonces la forma reducida es el catión cobre más 1 como óxido cuproso que precipita, o el reactivo de Benedict, que también es un reactivo a base de cobre más 2, los cationes cúpricos son siempre azules, de un color azul muy intenso. Pero en este caso el catión cúprico, en este reactivo de Benedict, está complejado con ion citrato. El producto también, la forma reducida, que me permite decir ese ensayo fue positivo, es el óxido cuproso. Entonces, recordemos, con el reactivo de Tollens, la prueba positiva se evidencia mediante la formación del espejo de plata. Y con los reactivos de Fehling y de Benedict a base de cobre, la solución azul forma un precipitado rojo de óxido cuproso. Un carbohidrato que reacciona con el reactivo de Tollens, es decir, con el catión plata, o con el reactivo de Fehling o de Benedict, con el reactivo con el cobre más 2, se dice que es un azúcar reductor, porque reduce al agente oxidante y el azúcar se oxida a ácidos aldónicos. Veamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? La reacción. Entonces, esto sería o catión plata del reactivo de Tollens, o catión cobre más 2 del reactivo de Benedict o de Fehling. Se obtiene entonces de la D-glucosa el ácido aldónico que se llama ácido D-glucónico. Para oxidarse este otro extremo necesitaríamos oxidantes más potentes, como ácido nítrico, por ejemplo. Entonces, eso es otro ácido, pero cuando es un ácido aldónico, o sea, un azúcar reductor, es cuando el azúcar se oxida a ácido aldónico. Aquí tenemos en el laboratorio
como se evidencia un ensayo de Fehling o en este caso de Fehling positivo, ¿ven? Porque esto es el catión cobre más 2, las sales cúpricas son de color azul y se reducen a óxido cuproso de color rojo. Entonces, en este caso, se ve que el ensayo de Fehling es positivo, cambió de color. Si el azúcar no fuera reductor, se hubiera mantenido la coloración azul. Algo muy importante, las pruebas de Fehling y de Tollens no permiten diferenciar entre aldosas y cetosas. No sé si recuerdan cuando vimos aldehídos y cetonas, un aldehído daba positivo el ensayo de Fehling o de Tollens y una cetona lo daba negativo. Sin embargo, acá, en los azúcares, este ensayo de Fehling o de Tollens dan positivos, tanto para las aldosas como para las cetosas. ¿A qué se debe? A que el medio básico, ¿sí?, del complejo promueve los reordenamientos enodiol, es decir, promueve el equilibrio tautomérico. Entonces, las aldosas están en equilibrio con las cetosas a través de este intermedio enodiol, razón por la cual todas las cetosas, al estar en equilibrio con la aldosa correspondiente, dan positivo el ensayo de Fehling y de Tollens. Con lo cual, concluimos, todos los monosacáridos son reductores, ¿sí? A ver si tenemos el equilibrio acá, para la glucosa, miren. Tenemos la glucosa, que bueno, por ser una aldosa da el ensayo de Fehling, de Tollens, positivo, el enodiol, y fíjense, en equilibrio con esta, que es la fructosa. Entonces, la fructosa, al igual que la glucosa, a través de este equilibrio tautomérico, dan positivo el ensayo de Fehling y de Tollens. Es decir, y esto lo generalizamos, las aldosas y las cetosas dan ensayo de Fehling positivo. Es decir, todos los monosacáridos son azúcares reductores. Y para terminar, veamos qué ocurre. ¿Se acuerdan? Esto era una hemiacetal. Este equilibrio se favorece hacia la derecha en exceso de alcohol, sustituyendo el hidroxilo del hemiacetal por otro grupo alcoxi y teniendo entonces el acetal. Entonces, ¿cómo esta estructura, que es un hemiacetal, al reaccionar con alcohol se puede reemplazar el hidroxilo por un metóxido? ¿Sí? Entonces, a estas estructuras hemiacetálicas se las llama glicosas. Y a estas estructuras, glicósidos. La glucosa, osa, da glucósidos, óxidos. Esta terminación osa está indicando que es un hemiacetal, que muta rota y que es un azúcar reductor. Esta terminación óxido en el nombre indica que esto es un acetal, no muta rota y no es reductor. ¿Se entiende? Esto de acetales lo vamos a ver aplicado a disacáridos, porque estos hemiacetales se forman cuando reacciona el hemiacetal con una molécula de alcohol, pero puede ser con el hidroxilo de otro monosacárido y obtenemos ahí lo que se llaman disacáridos. Que bueno, para que no se haga más largo, lo veríamos mañana. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Es un tema muy apasionante, o no sé, o uno es un apasionado y... Quedó para el próximo capítulo.
Sí, sí, emocionante. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, se entendió. No, Solo que profe. es mucha información todavía. Mucho. Hay que Bueno, procesarla. en el aula tienen videitos de esta clase grabadas del año pasado, pero bueno, lo podemos poner, ¿no es cierto, Lili? Sí, 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 sí. Para, por si necesitan volver a escuchar, es parecido a lo de hoy, el PowerPoint era parecido. Y bueno, y teníamos un jueguito, dar vuelta con Pero cartas. ahora necesitamos voluntarios. ¿Vos, Lili, tenés o lo querés, me ayudás para? No lo tengo a mano, pero lo busco así. O bueno, si no, yo lo pongo y vos me ayudás con las respuestas. Dale, Así no sigo hablando. Bueno, dale. a ver, entonces, a ver, vamos a buscar el juego. ¿A dónde estará? ¿Para qué tengo que buscar? Pará. Acá está. Bueno, tal vez ahora salte si hay algún problema. Bueno, Ahora nos enteraremos. entonces, la idea es mezclar las cartas, dar la vuelta y responder la pregunta. No tenemos un sistema pensado, o sea, sería voluntaria la respuesta. Pero, por ejemplo, miren, ahí tenemos, ¿sí? Las cartas. Entonces, le damos al azar para que mezcle las cartas. Ah, no se escucha. Entonces, bueno, Y tenía un tenés que ruidito. compartir el audio a lo mejor, Gaby. ¿O A no? ver. Puede ser. Pero yo tampoco lo escuché. A ver, voy de nuevo. A ver. Lo raro es que yo no lo escuchaba. Bueno, compartir sonido, vamos a poner. Bueno. A ver entonces. A ver, vamos hacia atrás. Entonces, mezclamos las cartas. Ahí está. Ahí está, ahí está. Oh, bueno, damos vuelta a la carta. Bueno, a ver, alguien que opine. Yo, Dale. animal y vegetal. No, así que sería falso. Pero dice principalmente, no que solamente. Claro. Y Y pero entonces, ¿cómo es? Dale, Lili, vos, sí. hacelo. no, iba a decir lo que dijo la profe al principio. ¿Se acuerdan dónde los encontrábamos? Ujú. Así que sería falso. Se encuentran principalmente en origen animal y vegetal. Claro, y principalmente acuérdense que dijo la profe que los encontrábamos, por ejemplo, en los almidones, eso lo encuentran en las semillas, ¿sí? Que es como reserva, el almidón se encuentra sobre todo en las semillas, en los granos. También dijo que era de sostén, que lo van a encontrar en la parte, la celulosa la van a encontrar en la parte del sostén de la planta, en lo que sería el tronco, ¿sí? Todo eso. Después que dijo que por fotosíntesis se formaba la glucosa. Perfecto. Es decir, hay carbohidratos que están presentes en los animales, por ejemplo, el glucógeno, ¿sí? El glucógeno. Claro, es la manera de almacenar energía en el hígado. Los corredores, los que hacen deportes, cuando están súper muertos y que necesitan más azúcar, el glucógeno que está en el hígado es el que se metaboliza así de manera rápida para darle el segundo aliento o el segundo aire al corredor o al que está haciendo el gran esfuerzo físico. Entonces hay también azúcares de origen, digamos, animal, pero
la mayor parte son de origen vegetal. Ajá. Muy bien. Bueno, a esa bueno, vamos de nuevo. No creo que salga la misma, a ver. Esperemos que no. A ver esta. ¿Y esta? Ninguna. Yo, profe, ninguna. Ujú. Muy Muy bien. bien. Acuérdense que la rotación solamente lo podemos ver experimentalmente, ¿sí? Colocando la sustancia en un polarímetro. Que sea D o L, sí hablamos de la configuración que tiene que ver con el aldehído, ¿sí? Que el gliceraldehído si tiene el oxidrilo a la derecha o a la izquierda. Pero la rotación solamente lo vamos a ver experimentalmente si colocamos la sustancia en el polarímetro. Muy bien. No. A ver, busquemos Busquen la fórmula la fórmula. molecular. ¿Sí? No sé ¿Cuántos si está a mano carbonos por ahí. tienen? Es que yo si salgo de acá ya perdí el juego. Ah, claro. A ver, ambas tienen 6 carbonos, eso sí, ¿no es cierto? ¿Y del otro lado no las habías escrito en la tarjetita? Sí, pero estaban acá. Qué Me parece que tonta. está ahí, claro, ahí, mira. Bueno, a ver, ahora sí. Ahí Ignacio en el chat dice que sí. Ajá. ¿Isómeros de qué tipo dirían? ¿Son diasterómeros? Isómero de función. ¿Cuál es la definición Muy de bien. diasterómeros? Bueno. No Isómeros de escuché qué función, dije. profesor. Sí, de función. Isómeros estructurales, muy bien. Ujú. No son, o sea, tienen actividad óptica, pero entre ellos no son isómeros ópticos, ¿sí? Pero son de función, está bien. Uno es una cetosa, la otra es una aldosa. Ujú. Bueno, vamos de nuevo. ¿Quién será esa? ¿La reconocen? Ahí está. Bueno, volvemos para atrás. Recuerden lo que pregunta. Fórmula molecular y número de centros estereogénicos. Fórmula molecular. C6H12IO6. Muy bien. Conté mal. ¿Está Muy bien. bien? Que es la misma que de la glucosa. Perfecto. ¿Y centros estereogénicos? ¿Cuántos? Tienen 3. 3. Entonces, cantidad de estereoisómeros, 2 a la 3 es 8. Y se acuerdan en ese árbol genealógico de las D-cetosas, en la parte inferior había solo 4, una de las cuales era la fructosa. Las otros 4 son los enantiómeros, los azúcares L enantiómeros de cada una de ellas de cetosas. Bien. Que tiene el Eso. oxidrilo a la derecha o a la izquierda. Uh-huh.
Sí, el que corresponde con la forma D del gliceraldehído y con la forma L del gliceraldehído. Entre sí, Gaby, que estás preguntando qué son. Claro, está bien lo que han dicho, ¿sí? Los reconocemos por la posición del hidroxilo del centro quiral de mayor orden y es una nomenclatura relativa al D y al L gliceraldehído. Está muy bien, ¿sí? Bueno, y nos quedan poquitas ya, a ver. ¿Cuál nos queda? Y nos queda esa que tiene, esta de acá. Ah, esta. Ah, y esa también. Ese, a ver, un laboratorio. Ahí está. Cuando el ensayo de Fehling da positivo. Ujú. Y En el caso de que estructuralmente. cuando es un monosacárido. Y en la fórmula, ¿cómo nos damos cuenta? Estructuralmente, como dice la profe. ¿Se acuerdan que había algo que nos indicaba que era reductor y algo que no? Vimos en el último caso, cuando hicimos Cuando- reaccionar con un alcohol, que vimos. Cuando que está la deja- presencia del carboxilo. La presencia, o sea, ¿qué es lo que te marca que sea reductor? ¿Carboxilo? No, a ver. Mm. En la estructura cíclica. Ay, lástima que, a ver. ¿Vos, Lili, lo tenés ahí a mano o no? Si yo dejo de compartir, no. Bueno, Y es que, lo vemos enseguida. Lo vemos en sí. un rato. Profe, Dejo de disculpe, compartir. ¿Vos? ¿Sí? ¿puede ser que se mantiene el oxidhidro hemiacetálico en el segundo carbono? O sea, en el carbono hemiacetálico, en el carbono anomérico, si tengo el hidroxilo libre, es reductor. Si está ocupado por un alcóxido, por haber reaccionado por un alcohol, o sea, si dejó de ser hemiacetal para pasar a ser acetal, dejó de ser No, reductor. Claro. es que la profe les decía, si era hemiacetal, ¿sí? Era reductor, que queda ese oxidrilo libre, ¿sí? Entonces, acuérdense que o sea, eso estaba en la forma, estaba en equilibrio con la forma aldehído, ¿sí? Entonces ahí podía ser reductor. Pero si ya es un acetal, ¿sí? Un glicósido, ¿sí? Mientras era glicosa, podía ser reductor. Cuando ya es un glicósido, ya no. Muy bien. Si quieren, volvemos enseguida para mirar las estructuras, así que ahora que hemos dado una vueltita más. Y así revisamos esa propiedad. Claro, claro. Ya creo que me adelanté. Sería la rotación del carbono. La rotación del carbono con el hidroxilo libre que da lugar a los anómeros, alfa y beta. ¿Está correcto? Sí, es un equilibrio entre ese anómero alfa, el beta y la estructura acíclica. Y se llama mutarrotación porque hay un cambio en la cantidad de grados en que rota la luz polarizada, porque acuérdense, partíamos, por ejemplo, del anómero alfa, que rota la luz polarizada en el caso de la D-glucosa. ¿Del otro lado lo tenés, Gaby, o no? Tenés razón. Ay, gracias. Ahí está. Ahí está.
Es este equilibrio de mutua rotación. Entonces, este alfa D glucosa en forma pura rota la luz polarizada 112 grados hacia la derecha. Y la beta, lo hace 19 grados a la derecha. Como resultado de este equilibrio entre estas tres formas, una solución acuosa de glucosa cambia, ¿sí?, la rotación. Si partimos de originalmente, cambia de más 112 a más 52. Y si partimos de este otro extremo, la rotación va a ir aumentando desde los más 19 originales hasta los más 52, ese valor de equilibrio. Eso es, sí. Una pregunta, Bueno, profesora. Sí. Si bien la forma de la número alfa beta y la de la cadena acíclica, si bien están en equilibrio los tres, ¿cómo es posible hacer el ensayo experimental de una sola forma separada de las otras? Y vos, o sea, esto ocurre en agua, entonces vos en el agua colocás el cristal de o de este. Si vos partís de claro, y medís la rotación óptica, apenas colocas esto en el agua, lees más 112. Pero a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo de más 112 a más 52. A un valor de equilibrio. Igual si partís de que tiene menor rotación, va aumentando hasta ese mismo valor de equilibrio. Sí. Ahí entendí, profesora. Muchas gracias. Bueno. Nos queda uno, mezclar. Nos queda la... A ver si sale. Ay, no, mira. Bueno, nos queda. ¿Y Ah, no, lo hicimos. ¿Lo hicimos? A ver. Sí. Sí. Nos queda está más difícil. ¿Alguien se le anima? Sí, desde propiedades como el punto de fusión hasta la reactividad y hasta la rotación de la luz polarizada. Son varias las diferencias que provoca una configuración distinta. Claro, en realidad ahí hace referencia a que diferencies el concepto, configuración por un lado y conformación por otro. Profe, la conformación puede ser los átomos por los que está compuesto y la configuración podría ser lo de si es D o L y todo eso, como están ordenados, por así decirlo. Bueno, la configuración es esa, si es D o L, si es alfa o beta, eso es lo que hace, a eso se refiere la configuración. Y la conformación tiene que ver con las formas conformacionales, ¿sí? Las estructuras de silla, a eso hace referencia. Digamos, las disposiciones espaciales de esas estructuras cíclicas debido a los plegamientos de los enlaces o las rotaciones de un enlace en torno a otro. Esas son las conformaciones. Bueno, no sé si quieren. Ya no sabemos qué inventar, se habrán dado cuenta. Profe, una pregunta. En esa pregunta que decía el D azúcar y el L azúcar, que dijeron los chicos que era según, la posición del oxidrilo, también podríamos haber dicho que la relación era que eran enantiómeros, que eran los que faltaban en el árbol genealógico que usted mostró. Sí, o sea, una D glucosa y una L glucosa son enantiómeros. Sí, se trata del mismo monosacárido. Eso lo que yo te decía, que si preguntabas qué eran entre sí. Entonces ahí sí está bien, eran enantiómeros.
¿Quieren que volvamos sobre alguna, a partir de todas estas preguntas que removieron algunas cosas, quieren que volvamos a la presentación y expliquemos algo? O bueno, o de esas preguntas, alguna que quedara sin terminar de cerrar, ¿quieren que volvamos? A mí me gustaría ver lo de la lo de la característica reductora que se le conferían a los monosacáridos. Ujú. ¿Cómo los identificamos? Si es reductor o no, Ajá. mirando la estructura. Ajá. Ujú. Bien. Claro que tal vez cuando lo expliqué no centré la atención ahí, pero fíjense, siempre se fijan en este carbono, ¿sí? El carbono hemiacetálico o anomérico, que es un centro quiral que aparece cuando se produce la estructura cíclica. Este tiene este hidroxilo, o sea, tiene muchos hidroxilos, pero ¿en cuál me interesa? En este, ¿sí? Entonces, cuando ese hidroxilo no está más libre, está así, por ejemplo, este es reductor, pero este es no reductor. Miremos, a ver, un disacárido. A ver, mira, miremos así. Ahí. La maltosa. Esto es un disacárido, ¿sí? Formado por 2 unidades de glucosa. Este azúcar, el de la izquierda, es no reductor, porque no tiene el hidroxilo libre. En este me tendría que fijar. Está unido al hidroxilo de otra unidad de monosacárido. Entonces, esta unidad de la izquierda es no reductora, no mutarrota. Pero sí esta de la derecha, ¿sí? Este hidroxilo es en el que me fijo, está libre, puede abrirse para regenerar la función aldehído y puede oxidarse a ácido glucónico. O sea, la parte de los 2 monosacáridos, la parte reductora es esta. Esta no puede abrirse. ¿Ven que acá se abrió, ¿sí? A la forma acíclica, pero esta no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque eso depende de que tenga este hidroxilo para que esta reacción de adición nucleofílica vuelva hacia el compuesto carbonítico, vuelva hacia atrás. Tal vez se ve acá con más facilidad. Sí, ahí se ve bien y ahí me quedo. Y después tenés el otro, Gaby, que es no reductor. La sacarosa. ¿Esta? Sacarosa. Me parece Miren, que en la otra diapositiva está... Acá. Ah, no, está así. Pero miren acá. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y por fructosa. Ambas unidades están unidas por el hidroxilo anomérico, o sea, este es el carbono 1 y este es el 2. Está dada vuelta aquel anillo, ¿sí? Este es el 2, 3, 4, 5, y este es el 6. Entonces, este anillo está dado vuelta, ¿sí? ¿Para qué? Para que no quede tan retorcido el enlace, porque si yo la representara, como hicimos la fructosa en su momento, a ver, si yo la representara así, y acá a la izquierda pongo la glucosa, tengo que dar toda una vuelta hasta que se une a este. Entonces, para evitar eso, lo que hice fue dar vuelta. Este lo puse para allá. Entonces, todos los enlaces, los que estaban para arriba, están para abajo ahora. ¿Sí? Cambiaron todos del lado del plano, porque lo que hice fue dar vuelta, así, el plano. ¿Sí? De esta forma, lo di vuelta hacia el otro lado. Entonces, cuando vemos la sacarosa, aquí con proyecciones de Fischer, fíjense, es el carbono, el hidroxilo del carbono anomérico unido al hidroxilo del carbono anomérico de la fructosa. Entonces no tiene más, como acá, que estaba libre, y acá también. Este solito es reductor y este solito es reductor, pero cuando se unen ellos dos, para formar un disacárido, desapareció este libre
Este azúcar es no reductor. ¿Se ve? Sí, se ve. Por lo Bueno. menos a mí, profesora, ya me terminó de quedar claro ese concepto. Bueno. Muchas gracias. Bueno, sobre esto, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, respecto de lo de mañana, ¿hay alguna duda? No por mi parte todavía. Ujú. Bueno, si no hay más, por nosotros está. Lili, no sé, o Sí, Marcela. está. Bueno, nos vemos, profe. Bueno, nos vemos Gracias por la entonces. clase, Gracias, profe. profe, Nos vemos gracias. mañana. Nos vemos. Hasta Nos luego, vemos chao. mañana.